Les doy la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a explorar el constructivismo, pero ojo, no lo vamos a ver como una de esas teorías académicas áridas y aburridas. Para nada, vamos a verlo como lo que realmente es, el plano arquitectónico fundamental que explica cómo los seres humanos construimos, de manera muy activa, nuestro propio conocimiento. No se trata simplemente de recibir datos y memorizarlos, sino de cómo edificamos ideas sobre lo que ya sabemos. La agenda para hoy es la siguiente. 1. ¿Qué es el constructivismo? 2. Los arquitectos del aprendizaje. 3. Principios pedagógicos fundamentales. 4. Nuevos roles en el aula. 5. Estrategias y casos prácticos. Y 6. Ventajas, retos y futuro. Sección 1. ¿Qué es el constructivismo? Bueno, metámonos de lleno en esto. Para entender verdaderamente este enfoque, tenemos que identificar el problema central de la educación tradicional. Por un lado, tenemos el modelo de transmisión, ¿verdad? Esa idea un tanto anticuada de que el aprendizaje es pura recepción pasiva, como si literalmente se pudiera descargar información en una mente vacía para hacer una copia exacta de la realidad. Pero el modelo constructivista es totalmente distinto. Aquí, la realidad es una construcción activa. El conocimiento se crea al reorganizar constantemente nuestros esquemas mentales y al ir integrando conceptos nuevos con las estructuras que ya tenemos en la cabeza. Sección 2. Los arquitectos del aprendizaje. Teniendo esa gran diferencia clara, es súper importante comprender que el constructivismo no es, digamos, un bloque de cemento de una sola teoría. Es más bien toda una familia de enfoques creados por figuras históricas indispensables. El primer gran arquitecto es Jean Piaget, el padre del constructivismo psicogenético. Para él, el desarrollo cognitivo ocurre a través de una adaptación biológica y mental al entorno, mediante dos procesos clave, la asimilación y la acomodación. Lo vital aquí es que Piaget se enfoca muchísimo en la persona a nivel individual. Quien aprende debe interactuar con los objetos para crear un conflicto cognitivo, o sea, una pequeña crisis mental al toparse con algo nuevo, para así poder alcanzar un equilibrio mental nuevo y mucho más complejo. Y luego entra en escena Lev Vygotsky con su constructivismo sociocultural, y nos ofrece una visión que contrasta bastante con la de Piaget. Vygotsky argumentaba que nuestras funciones psicológicas más complejas se originan primero en las interacciones sociales, allá afuera, antes de internalizarse a nivel individual. En otras palabras, el aprendizaje es, desde sus mismísimos cimientos, un proceso totalmente social, facilitado por la cultura y por la interacción constante con otras personas. Después tenemos a David Ausubel, enfocado en algo que llamó aprendizaje significativo. Él decía que el contenido nuevo tiene que conectarse de manera sustanciada y no de forma arbitraria con lo que la persona ya sabe. El punto crucial para Ausubel es anclar los nuevos conceptos utilizando lo que él llamaba organizadores previos. Básicamente, conectar lo nuevo con lo viejo. Y esta es, por mucho, la forma más efectiva de evitar esa memorización frágil donde solo repetimos como loros. Y nuestro cuarto arquitecto es Jerome Bruner, famosísimo por el concepto de descubrimiento guiado y el andamiaje. Para Bruner, el aprendizaje es un proceso súper activo, donde vamos descubriendo principios, sí, pero con la guía de un tutor, avanzando en una especie de currículum en espiral. Es decir, retomamos los mismos temas, pero cada vez con mayor complejidad. Bruner enfatiza que el aprendizaje realmente florece cuando categorizamos activamente la información, mientras esa ayuda externa de quien enseña se va retirando poco a poco. Y este cuadro ilustra brillantemente cómo estos cuatro teóricos, aunque tienen diferencias, se complementan de maravilla en un solo ecosistema. Al comparar sus visiones en esta matriz, podemos notar cómo, por ejemplo, Piaget ve la interacción social como algo secundario frente a la construcción individual, mientras que Vygotsky la pone en el centro absoluto de todo el proceso. Es fascinante ver cómo todas estas piezas terminan encajando. Sección 3. Principios pedagógicos fundamentales. Dejando un poco de lado la historia, centrémonos en las herramientas concretas, los principios pedagógicos que nos dejaron para la educación de hoy. Empecemos con la asimilación y acomodación. Estos son los procesos duales que propuso Piaget. La asimilación es básicamente incorporar información nueva a los esquemas que ya tenemos en la cabeza. Pero la acomodación va un paso más allá. Implica modificar esos esquemas cuando la nueva información genera un choque, un conflicto cognitivo. Así es exactamente cómo nuestra mente logra mantener un equilibrio dinámico frente a ideas que a veces parecen contradictorias.
Ahora pasamos a un concepto que fue una verdadera revolución gracias a Vygotsky, la zona de desarrollo próximo. Es literalmente la distancia entre lo que alguien puede resolver por su propia cuenta y lo que puede lograr si recibe la guía de un adulto o un compañero más capaz. Este concepto es como un plano de construcción ultra preciso. Le indica a quien enseña exactamente dónde debe apuntar, garantizando que el reto no sea tan fácil como para aburrir, ni tan difícil como para generar frustración. Y muy de la mano con esto, tenemos el andamiaje. Es ese apoyo temporal y estructurado que se va retirando progresivamente a medida que se gana autonomía. Volviendo a nuestra metáfora arquitectónica, funciona exactamente igual que los andamios físicos en un edificio en plena construcción. Sostienen la estructura mientras se levanta. Pero una vez que esa nueva estructura mental es lo suficientemente fuerte para sostenerse sola, ¡pum!, el andamio desaparece. Sección 4. Nuevos roles en el aula. Bueno, todo esto suena increíble a nivel teórico, pero ¿cómo reescribe esto la dinámica real del día a día en un salón de clases? Miremos primero el rol de quien enseña. El docente ahora asume el papel de mediador, activa conocimientos previos, diseña escenarios superauténticos, proporciona ese andamiaje del que hablábamos y promueve el diálogo constante. Es una evolución total, ya no es una enciclopedia humana dictando datos sin parar, se convierte en un diseñador sofisticado que orquesta grandes experiencias de aprendizaje. Y en consecuencia, el rol de quien aprende también da un giro radical. El estudiante pasa a ser el protagonista activo de la historia. Es quien investiga, formula hipótesis, debate, argumenta y regula su propio progreso. En lugar de ser un simple recipiente pasivo esperando llenarse de información, se convierte en el verdadero obrero y arquitecto de su conocimiento. Sección 5. Estrategias y casos prácticos. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es ver cómo saltamos de la teoría abstracta a métodos súper tangibles de enseñanza. Estamos hablando de estrategias didácticas muy efectivas en el mundo real. El aprendizaje basado en problemas, los estudios de caso, los grupos colaborativos, el uso de organizadores previos o preguntas socráticas. Estos son métodos prácticos, más que probados, que pueden aplicarse sin problema desde una escuela básica hasta un posgrado universitario. Para que nos quede clarísimo, imaginen una clase cualquiera siguiendo este flujo de 4 pasos. Paso 1. Activamos los conocimientos previos. Paso 2. Introducimos un conflicto cognitivo, un problema. Paso 3. Aplicamos andamiaje grupal. Y paso 4. Llegamos a una conclusión autónoma. Ya sea que estemos resolviendo un dilema ético súper complejo en la universidad o debatiendo sobre la escasez de agua con estudiantes de primaria, que siempre han vivido en zonas donde el agua abunda, este flujo estructurado garantiza que el conocimiento se construya sobre bases de concreto. Sección 6. Ventajas, retos y futuro. Finalmente, hay que ser honestos y reconocer que, aunque este plano pedagógico es una maravilla, llevarlo a la obra tiene sus desafíos en el mundo real. Por un lado, las ventajas son enormes. Logramos una comprensión profunda, fomentamos el pensamiento crítico y desarrollamos habilidades que sí se transfieren a la vida real. Pero por otro lado, requiere muchísimo más tiempo de planificación por parte del docente. Choca de frente con el problema logístico de tener salones sobrepoblados y entra en fricción constante con las pruebas estandarizadas tradicionales que lamentablemente muchas veces siguen premiando la memoria por encima de la verdadera comprensión. Y claro, si miramos hacia el futuro, las tecnologías digitales juegan un papel espectacular. Funcionan como potentes herramientas de mediación cultural. Hoy en día, los entornos virtuales y las simulaciones con retroalimentación adaptativa están expandiendo esa zona de desarrollo próximo a niveles que ni Vygotsky habría imaginado. Las herramientas digitales no son simples aparatitos pasivos, son nuevas y fascinantes formas de andamiaje, siempre y cuando tengan detrás un diseño instruccional sólido, por supuesto. Para cerrar, nos queda una reflexión bastante interesante. A medida que las tecnologías digitales van asumiendo cada vez más estas labores mecánicas de andamiaje y mediación, ¿cómo va a continuar evolucionando el papel del docente en el futuro? Es una idea provocadora, ¿verdad? Nos invita a seguir cuestionando cómo diseñamos la educación. Porque al final del día, el aprendizaje es una obra en permanente construcción. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.